que poseyera más tierras en el Asia, en el Oriente, que los británicos. Los británicos llegaron a poseer tanta tierra que casi ellos mismos no podían controlar. Ahora bien, cuando el poderío mogul empieza a disminuir, el de la compañía británica empezó a aumentar. Y desde luego, una comunidad de indios llamados los sepoys, que estaban al servicio del gobierno británico, se rebelaron contra el gobierno británico y pusieron a un mogul como emperador de la India. Pero Gran Bretaña ya tenía tanta fuerza y tanto poderío que vino, aplastó la rebelión, exiliaron al emperador hasta que murió exilado, y desde luego ya en esta ocasión no era como habían hecho los países europeos, que dejaban que los comerciantes gobernaran, sino que ahora Gran Bretaña nombró un virrey para la India y estableció las reglas del sistema administrativo colonial de toda la India. Ahora, lo que es interesante es que como resultado de Gran Bretaña tomar el control de toda la India, esto fue lo que dio paso para que en el siglo XIX el movimiento misionero en la India se desarrollara de manera bien agigantada. ¿Por qué razón? Porque lo que dije al principio, estos grupos británicos comerciantes no les interesaba que los misioneros llegaran, porque lo único que a ellos les interesaba era tener el control comercial. O sea, si estos misioneros vienen aquí, van a empezar a hablar de religión, nos van a fastidiar el proyecto, y entonces vamos a tener un problema y el comercio se nos puede afectar. Así que ellos no lo aceptaban. Pero cuando Gran Bretaña pone un virrey y empieza entonces a dirigir la colonia de India, eso casi es como, ¿verdad? Wow. La colonia de India, pues desde luego, esto dio paso entonces a que el movimiento misional cristiano, sobre todo anglicano, empezara a crecer y empezara a desarrollarse. Pero no solamente se desarrolló en la India, en el África, el movimiento colonial británico también puso allí su pie, y prácticamente toda África se convirtió en propiedad de Gran Bretaña. Es interesante, ¿no? Todo lo que Gran Bretaña en el siglo XIX poseyó. Era tanto que no podía ni siquiera administrarlo bien. Ahora, dentro de los misioneros que fueron en el siglo XIX a la India, estaba uno llamado Guillermo Carey. Guillermo Carey se conoce como el padre de los movimientos misioneros modernos. Y desde luego, gracias a la técnica de Guillermo Carey, hoy en día la obra misionera tiene todo un proceso estratégico y logístico de trabajo en muchos de estos países, sobre todo ahora cuando el control no está en manos del cristianismo, sino que el control está en manos del budismo, en manos del islamismo y de otras religiones. Y desde luego, hasta hace poco, en manos del comunismo en la China, que todavía sigue siendo la fuerza hasta el presente, porque todavía en la China los cristianos siguen sufriendo en ocasiones por causa de la fe. Así que este Guillermo Carey, que fue criado en un hogar donde su padre era maestro anglicano, habiendo sido de niño anglicano, en su juventud se hizo bautista. Y desde luego, una de las cosas que se resalta de Guillermo Carey
era que era un lector voraz. Le encantaba leer. Y desde luego, leyendo sobre las tierras lejanas y leyendo sobre las diversas culturas del Asia, fue que en él vino una carga y un peso extraordinario por la obra misionera. Antes de viajar a la India, ya Guillermo Carey había preparado un mapa mundial con notas sobre la cultura de cada país que había logrado colocar en ese mapa, y desde luego la religión de cada país y de cada región o lugar. Desde luego, como él se concebía a sí mismo un misionero en potencia, se dio a la tarea de estudiar latín, griego, hebreo, holandés, italiano, además de su lengua vernácula inglesa. O sea, el individuo no era un ignorante, era un hombre extremadamente preparado. Y desde luego, en el siglo XVII se había establecido la doctrina de que el trabajo misional era de los apóstoles. Y como los apóstoles habían desaparecido, pues ya no había que hacer misiones. Pero esa visión Guillermo Carey la cambió. De hecho, él empezó a enseñar que las misiones era un deber cristiano, no solo de los apóstoles, sino de todo hombre y mujer que creyera en la fe cristiana. Y para el 1792 fue invitado a predicar a la Asociación de Ministros Bautistas, y allí predicó un sermón misionero. Y como resultado, en esa convención se creó la Sociedad Bautista Particular para propagar el Evangelio entre los paganos. ¿Cuál era el propósito de esa sociedad misionera? Recaudar fondos para enviar misioneros y reclutar misioneros a la labor misionera del Asia, de la India en este caso. Claro, había algo muy particular. A Carey se le trató de persuadir para que se quedara acá en Europa, levantando el movimiento misionero, sobre todo para crear el aparato económico. Pero Guillermo Carey decía que él no había sido llamado por Dios para levantar fondos, él había sido llamado por Dios para ser misionero. Y por lo tanto, finalmente se va hacia la India con su familita en el 1793. Lo acompañó un doctor llamado John Thomas, quien decidió acompañarle porque como en ese momento quienes estaban dirigiendo la India era todavía la fuerza comercial, y la fuerza comercial no aceptaba misioneros, pues este doctor dijo, pues yo me voy con ustedes y decimos que venimos a trabajar para levantar una clínica, y por lo tanto entonces yo los sostengo a ustedes y ustedes hacen su trabajo misionero. Pero desde luego, a pesar de que las intenciones de este doctor eran muy buenas, este doctor tenía muchas deudas económicas y estaba lleno de buenas intenciones, pero no podía siquiera sufragar sus propias deudas. Así que cuando llegaron allí, Carey tuvo entonces que dedicarse a hacer todo tipo de trabajo para lograr sostener a su familia y a la misma vez empezar a trabajar poco a poco en la obra misionera. Desde luego, Carey entró como un encubierto porque él no pudo informar que su intención allí en Calcuta, que fue donde llegó Carey, su intención era hacer la obra misionera. Claro, cuando Carey se da cuenta de que económicamente no puede subsistir, entonces le escribe a sus amigos en Inglaterra y les hace saber a sus amigos en Inglaterra que la cosa económica está imposible para él y que el doctor Tomás obviamente tenía muy buenas intenciones, pero no le podía sostener. Entonces
allí se levanta un movimiento de ayuda económica para Carey, y no solamente fueron a llevarle la ayuda económica, sino que también le llevaron misioneros para que ayudaran a trabajar en la obra misionera. Pero claro, cuando estos misioneros llegaron a Calcuta, estos misioneros cometieron la indiscreción de decir que ellos sí eran misioneros. Y entonces los ingleses comerciantes le dijeron, pues aquí ustedes no se pueden quedar en Calcuta. Y lo que hicieron fue que los mandaron para una región que se llamaba Serampore. Y desde luego era cercana a Calcuta, pero no tenía la fuerza ciudadana y la fuerza política y la fuerza económica de Calcuta. Así es que Carey se quedó en Calcuta calladito, ejerciendo su función como misionero, pero estos se fueron a Serampore a hacer el trabajo de la obra misionera. Claro, finalmente Serampore se convirtió en el centro de la obra misionera bautista, porque allí era donde llegaban los recursos económicos, allí era donde llegaba, inclusive llegó la imprenta, llegó el impresor, que eso, cuando llegaba un impresor a un lugar como esto, era como si llegara a lo más grande del mundo, porque era a base del impresor entonces que se podía repartir la literatura. Estos misioneros que llegaron a Serampore empezaron entonces a trabajar y a viabilizarle el trabajo a Carey, de tal manera que Carey tradujo la Biblia a diversos idiomas en la India, y a la hora de su muerte había logrado traducir la Biblia a 35 idiomas y dialectos en la India. Esto era un titán, ¿sabes? Estamos hablando del siglo XIX. Este hombre había que quitarse el sombrero ante él. Claro, le habían enviado a un misionero que era impresor de apellido Ward, y Ward desde luego pues era un especialista en aquel tiempo en la impresión y ayudó muchísimo a acelerar el proceso de impresión. Juntamente con Ward también vino Marshman, que fue otro misionero que se dedicó a la enseñanza, pero aprendió mucho de Carey. Y Carey decía que para ganarse a la India para la fe cristiana había que aprender las costumbres, las culturas y la religión de la India. Y desde luego, este Marshman desarrolló una escuela superior de enseñanza en la India, donde se estudiaba escrituras cristianas, ciencia occidental y los libros sagrados de la India, que eran los libros del hinduismo y del budismo. Esto se enseñaba para que los misioneros aprendieran a conocer la fe del hinduismo, la fe del budismo, y de esta manera pudieran contrarrestar la enseñanza religiosa del budismo y del hinduismo en la India. Porque habían cosas que obviamente laceraban la conciencia cristiana entre las conductas antiguas religiosas en la India, como era por ejemplo el sacrificio de niños en el Ganges. Una de las cosas que en el hinduismo del siglo XIX se practicaba en la India era que a los niños se les entregaba a las deidades junto al río Ganges, pero allí se mataban los niños y se les entregaba a las deidades, con la esperanza de que entonces ellos entraran en ese proceso de eones y de transformaciones y de reencarnaciones, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas que se practicaba en el siglo XIX en la India era el rito sati. Y el rito sati no era otra cosa que la quema de viudas en las piras fúnebres de sus esposos. Es decir, que si se moría el marido, la mujer viuda era tomada y era amarrada sobre el cuerpo del marido, y ahí se le pegaba fuego.
Sí. Ahora, es interesante porque la primera vez